Bueno, pues Eduardo, ¿te parece que arranquemos? ¿Estás listo? Muy bien. Bien. Pues muy buenas tardes a todos y de nuevo muchísimas gracias por asistir a esta nueva masterclass enfocada en gestión de carteras. Como sabéis, hacemos cada vez más este tipo de ponencias en las que pretendemos humildemente comentaros, bueno, pues cómo gestionamos en AFI inversiones globales, qué tipo de cosas hacemos, qué estrategias tenemos, qué vehículos y demás. Y en la sesión de hoy contamos con Eduardo Arias, a quien no sé si conocéis, porque no sé, tal vez Eduardo sea la primera masterclass que hagas, no lo sé, ya me hago un lío con todas las que hacemos. Bueno, pues Eduardo Arias es un gestor de nuestra gestora, lleva ya con nosotros 2 o 3 años, ya tampoco recuerdo, perdona Eduardo. Y bueno, y Eduardo, como el resto de miembros del equipo, pues hace un poco de todo, ¿no? Como sabéis, nos gusta hacer carteras balanceadas, carteras mixtas, nos gusta hacer asset allocation y él es un experto en esa selección, en ese asset allocation, evidentemente también en la selección concreta de fondos de inversión y también, y también de acciones. Y digo también de acciones porque, bueno, pues cada vez estamos adentrándonos más en el stock picking. Evidentemente seguimos siendo una gestora que nos apalancamos mucho más en la selección de fondos de inversión, pero encontramos compañías o podemos encontrar compañías que cumplen alguna serie de filtros cuantitativos y especialmente todo aquello que tiene que ver con el factor investing. Y lo digo porque unos ámbitos en los que va a hablar Eduardo pues es la inversión en acciones con sesgo quality, ya sabéis, aquellas compañías que tienen un elevado return on equity, un elevado ROE y además que este se consigue sin apalancamiento. Y vamos a hablar de ello porque es una de las claves que en nuestra opinión pueden funcionar mejor en unos meses tremendamente condicionados por ese incremento de la volatilidad. Es obvio, todos sabemos el contexto en el que estamos, un montón de acontecimientos, bueno, pues geopolíticos, sanitarios, políticas monetarias que van normalizándose ante un repunte demasiado intenso de la inflación y que están introduciendo una volatilidad en los mercados financieros, pero que viene asociada con un elemento negativo, porque la volatilidad se puede gestionar más o menos bien. Lo que sucede es que esta volatilidad está derivando en pérdidas generalizadas en todos los activos de inversión. Si echas la vista atrás de lo que está pasando en estos 4 meses, ves que todas las categorías de activos, con muy pocas excepciones, tal vez la renta brasileña, la renta variable con sesgo energía, un poco el dólar, un poco la corona noruega, renta fija china, materias primas y poco más. Lo que estamos observando en contexto de incremento de volatilidad, que en eso no es diferencial, lo que sí que estamos observando es que la diversificación no está funcionando o no está funcionando tan bien como podíamos esperar. No estamos encontrando un activo refugio porque las caídas de la renta variable, como sabéis, están viniendo acompañadas de pérdidas también en renta fija. Solo la diversificación internacional con la exposición a divisas diferentes al euro, pues están consiguiendo compensar. Y ese es el gran problema, o ese es el gran reto que nos estamos encontrando en las últimas semanas en la gestión de inversiones. Y por tanto, lo que se nos ocurría, lo que se le ocurrió a Eduardo Arias es, bueno, pues de nuevo, como decía al principio, en un ejercicio de transparencia y de que queremos compartir con vosotros, bueno, pues humildemente lo que podemos conocer y lo que experimentamos, pues queríamos comentaros eso, es cómo gestionamos carteras en un entorno de elevada, de elevada volatilidad en el que la diversificación pues no está terminando de funcionar. Evidentemente es un mitigante de riesgos, pero como digo, no está terminando de funcionar. La exposición la va a hacer fundamentalmente Eduardo, yo estaré aquí para hacer algún comentario, para hacer alguna, espero poder hacer alguna aportación y también para ir leyendo vuestras preguntas que podéis ir emitiendo a través del chat. Eduardo no puede ver el chat, lo veré yo y le iré transmitiendo las preguntas. Y solo volver a confirmar que el vídeo y la documentación se os enviará yo creo que el próximo lunes. Y nada, agradeceros de nuevo muy sinceramente vuestra asistencia a esta masterclass. Para nosotros es un estímulo desde luego y nada, ojalá podamos seguir haciéndolas, aunque ojalá podamos hacerlo ya presencial dentro de poco. Sin más, Eduardo, te doy la palabra, todo tuyo.
Fenomenal, muchas gracias David. Pues para que no se nos vaya mucho el tiempo, si os parece, vamos a hacer una breve introducción a nivel de índice, de qué vamos a ver y sin duda alguna, si ya os adelanto que el valor diferencial o el factor diferencial que va a tener esta masterclass es que va a estar tremendamente enfocada en ejemplos prácticos y ejemplos reales de cosas que hacemos y que hemos hecho en los 3 puntos, aunque principalmente nos centraremos en el segundo punto. Empezaremos recordando cuáles son los beneficios desde el punto de vista de control de riesgo, aunque también de incremento de esa rentabilidad esperada de nuestras inversiones, de la diversificación, para pasar a hacer un análisis muy similar, empezando por cuáles son los riesgos que podemos controlar de mejor manera y por riesgos veréis que lo vamos a usar de sinónimo cuasi perfecto de pérdidas. Y para, en segundo lugar, ver cómo estas inversiones con sesgo quality se han comportado y creemos que se seguirán comportando en el medio y largo plazo mejor que el resto del mercado. Y aquí, como ya os digo, el segundo punto es donde más nos centraremos y veremos ejemplos reales. Ejemplos tanto a nivel de sectores, sectores que podemos identificar como sectores quality, compañías, y veremos una cartera real que tenemos creada nosotros en AFI Inversiones y en la cual veréis como en el largo plazo, con unas sencillas métricas de análisis muy identificables con el sesgo quality, se puede batir sistemáticamente al mercado. Para acabar haciendo un breve repaso de cuáles son los derivados más utilizados en gestión de carteras, principalmente por la parte de gestión de carteras de renta variable y también un ejemplo práctico de una de las estrategias que más utilizamos nosotros. Pues si os parece, vamos empezando ya con el primer punto y es la diversificación como mitigante del riesgo. 3 conceptos muy sencillos. Es evidente que a la hora de realizar cualquier inversión ha existido y siempre existirá la incertidumbre y el riesgo de equivocarnos al seleccionar el activo, por muy profundo que pueda llegar a ser nuestro análisis. Con lo cual, concentrar la inversión en pocas posiciones no suele ser lo más óptimo desde el punto de vista del binomio rentabilidad-riesgo. Puede llegar a aportar, si acertamos, la mayor rentabilidad, lógicamente, pero se ha demostrado que en el medio largo plazo los errores pueden superar con amplia mayoría a los aciertos y, como ya digo, ese binomio rentabilidad-riesgo acaba demostrando de manera indudable que la diversificación aporta valor a las carteras. Con lo cual, ¿qué riesgos debemos tener en cuenta y debemos ser conscientes de que existen a la hora de gestionar nuestras carteras y que podemos disminuir mediante la diversificación, ya que veremos que no todos son eliminables? Pues para empezar, el riesgo no sistemático o también riesgo diversificable. En el siguiente gráfico podéis observar la relación entre el eje Y, que sería el riesgo de nuestra cartera, y por riesgo entendemos volatilidad. Aquí, lógicamente, cuanto más alto estemos en el eje Y, más volatilidad está asumiendo la cartera y qué relación tiene con el número de valores que incorporamos en nuestra cartera. El riesgo total de nuestra cartera viene identificado por esta curva. Aquí podéis ver de forma muy intuitiva cómo, según vamos aumentando el número de valores en cartera, sobre todo al principio, la curva disminuye de manera tremendamente agresiva para llegar a un punto en el que no disminuye más. Ese nivel de riesgo de la cartera, ese nivel de eje Y hasta la línea de puntos discontinua, sería el riesgo sistemático o no diversificable. Es un riesgo por el cual debemos asumir que vamos a tenerlo presente en nuestra cartera independientemente del número de valores que incorporemos, ya que recordar que estamos, en este caso, enfocándonos en una cartera de renta variable. La renta variable es volátil, la renta variable no es un activo estático y ese riesgo que vamos a asumir también se mide a través de la beta, que es la relación que tiene el mercado contra sí mismo, es decir, ese riesgo que asumimos únicamente y exclusivamente por estar invertidos en el mercado, independientemente de cuál sea. Lógicamente, la beta variará en función del mercado de referencia. Si continuamos, simplemente indicaros que es importante recordar varios aspectos. Y es que efectivamente al incrementar el número de acciones, como habéis visto,
o de bonos en el caso de una cartera de renta fija o carteras mixtas, se disminuye el riesgo total única y exclusivamente si las correlaciones son inferiores a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que si compramos 2, 3 acciones de sectores muy similares o del mismo sector con compañías que son similares, el riesgo no se va a reducir porque su correlación va a ser próxima a 1. Ponemos un ejemplo, si tenemos una cartera de valores con acciones únicamente del Banco Santander e incorporamos acciones de BBVA, la disminución de riesgo que vamos a hacer va a ser ínfima. Aquí simplemente traeros ejemplos reales de índices o de valores de mercado y su comportamiento histórico. ¿Qué traemos en el eje X? La volatilidad de los mismos. Cuanto más a la derecha estemos, más volátil, más variable es el comportamiento de ese activo. Y en el eje Y, la rentabilidad. Lo primero que vemos de forma muy intuitiva es que hay una relación inversa casi perfecta. Menor volatilidad, mayor rentabilidad anualizada en el largo plazo. Los datos son desde 1999. ¿Cuál es la segunda conclusión que podemos sacar de manera sencilla? Que cuanto más diversificada esté la inversión, tanto a nivel de valores, ya que lógicamente el Eurostoxx 50 tiene más valores que el IBEX 35 y a su vez el Eurostoxx 600, también la diversificación geográfica y de sectores entra en juego. En el MSCI World tenemos más valores que en el Eurostoxx 50, pero también tenemos más sectores y también tenemos más geografías presentes, con lo cual la relación histórica entre diversificación y rentabilidad más elevada vía volatilidad menor es ineludible. Conclusiones similares con el ratio de Sharpe, el cual simplemente recordaros que mide ese extra de rentabilidad que le saca una cartera al activo libre de riesgo por cada unidad de riesgo extra que asumimos. Y una vez más, como os comentaba antes, importante a nivel de rentabilidad, pero sobre todo, y va a ser uno de los principales enfoques de esta masterclass, ¿qué efectos tiene sobre el control de riesgo de nuestra cartera? Pues para los mismos valores que veíamos antes, vamos a analizar su máximo drawdown. El máximo drawdown, simplemente recordar que es la máxima pérdida histórica que acumula un activo, no en un solo día, sino en un periodo determinado. Como podéis observar, para el caso de los índices, para Eurostoxx 50, Eurostoxx 600 y MSCI World, fue la crisis del COVID-19 del 14 de febrero al 20 de marzo. En el caso de Telefónica e IBEX, los periodos serían diferentes. ¿Y qué me gustaría resaltar de aquí? Sin duda alguna, además de que, lógicamente, según incrementamos la diversificación, el número de valores, sectores y geografías, ese máximo drawdown, esa máxima pérdida histórica en un periodo concreto de tiempo va disminuyendo, sí que es verdad que alguien podría tener la duda razonable de decir, oye, entre el Eurostoxx 600 y el MSCI World no veo una diferencia en el máximo drawdown. De hecho, el máximo drawdown del Eurostoxx 600 es menor al del MSCI World. Correcto, menor, aunque en un nivel tremendamente parecido, con lo cual aquí debemos fijarnos también en la segunda variable, la rentabilidad, no solo el control de riesgo, y es que vemos una diferencia sustancial en cuánto tiempo tardaron en recuperarse cada uno. El Eurostoxx 600, un año entero para llegar a los niveles previos al 14 de febrero del 20. En el caso del MSCI World, la mitad de tiempo, con lo cual conclusiones que sacamos de aquí, ya teníamos de antes, habíamos visto que el riesgo que asumimos es menor, la volatilidad es menor, la máxima pérdida posible es menor, pero también el plazo de recuperación, una vez hemos asumido esa pérdida, es considerablemente menor cuanto mayor es la diversificación de nuestra cartera. Hasta aquí la versión o la parte más teórica, pero como ya os he dicho, esta va a ser una masterclass tremendamente práctica. Aquí traemos el Performance Attribution, sobre el cual también se hizo una masterclass, sobre su cálculo, cómo cada activo se comporta en un periodo de tiempo y cómo contribuye a la rentabilidad positiva o negativa de nuestra cartera. Y en segundo lugar, un ejemplo también real del efecto que tiene sobre el VaR, que simplemente recordar es la máxima pérdida esperada que puede asumir una cartera para un nivel de confianza o probabilidad y qué efecto tiene la diversificación en unidades monetarias, en euros, sobre un fondo real. Ahora lo veremos. En el caso de la atribución,
traemos el attribution desglosado de un fondo para todo el año 2021. Cualquiera que siga los mercados, como bien sabréis, fue un año generalmente malo para la renta fija, como lo está siendo este, aunque en menor medida, y generalmente bueno para la renta variable. Aquí, si os fijáis, en las categorías de renta fija, prácticamente todas pierden, desde la deuda pública hasta la renta fija corporativa a grado de inversión, la renta fija subordinada financiera y la renta fija high yield. Como podéis observar, hay grandes divergencias entre los valores. ¿Y qué conclusión sacamos de aquí? Pues que si hubiéramos tenido una sobreponderación excesiva en este bono de high yield de Telefónica, la rentabilidad de la cartera habría sido tremendamente menor. También en el caso del Santander, aquí lo veis también dentro de la renta fija high yield, que es uno de los activos que más aporta en la cartera de renta fija en el año. Si hubiéramos sobreponderado de manera clara nuestra cartera de renta fija en ese activo, pues la rentabilidad habría sido muchísimo mayor. Conclusión, con dos empresas que nos pueden gustar lo mismo desde el mismo nivel de solvencia, como pueden ser Santander y Telefónica, sin duda alguna, la diversificación y la equiponderación de valores nos lleva a un control de riesgo mucho mayor. Por la parte de la renta variable, similar, aunque lógicamente con cifras mucho más positivas. En el año de ese casi 4,70 que aporta a este fondo mixto la cartera de renta variable, también vemos grandes divergencias. Vemos como algunos de los valores que más han aportado son aquellos valores más cíclicos, en consonancia con lo que hizo el mercado el año pasado. Valores asociados al consumo, como pueden ser Hermès y L'Oréal, y valores más defensivos como Iberdrola drenaron rentabilidad. Sin duda alguna, la equiponderación nos ayudó a que los valores que más drenaron, aunque nuestra convicción sea la misma, no contribuyeran de forma muy significativa a lastrar la evolución del fondo. Y aquí simplemente traemos el resto de la cartera, donde podéis ver ejemplos muy similares a aquellos valores más cíclicos con un mejor comportamiento, aportando puntos básicos de manera sistemática a la cartera, y aquellos valores más defensivos en un entorno de recuperación cíclica, drenando rentabilidad. Si os parece, pasamos ya a la parte de VAR, para que no se nos vaya mucho el tiempo con esta primera parte. Y aquí simplemente destacar, y yo creo que es una de las cifras más relevantes que vamos a ver en la presentación, y es que de este mismo fondo que acabamos de ver, la diferencia entre el VAR de la cartera de renta variable y el VAR de cada uno de los valores de renta variable agregados es tremendamente sustancial. Esto, por aclararlo un poco más, el VAR, esa pérdida máxima esperada que tenemos con, en este caso, un 95% de confianza a 5 días, es decir, qué máxima pérdida podemos asumir en 5 días con un 95% de probabilidad, en el caso de que se diera ese suceso de cola, que no es un suceso habitual, calculado, por un lado, con el valor liquidativo del fondo, que es como se debe calcular, pero por otro lado, y a modo de experimento, a modo de intentar ver ese efecto positivo que tiene la diversificación sobre nuestra cartera, calculamos el VAR de cada valor, que lógicamente también tienen un precio de cotización diario y una rentabilidad y una volatilidad, con lo cual podemos también sacar su VAR. Las conclusiones no dejan lugar a dudas. El VAR de la cartera con el valor liquidativo al 95% es de una pérdida de 106.000 euros, que equivale a un 3,59 del patrimonio de la cartera. Cuando hacemos este mismo cálculo valor a valor, vemos que el VAR se incrementa en 57.000 euros, perdón, es decir, casi un 50% más de que el VAR calculado de manera correcta, es decir, con el valor liquidativo. ¿A qué se debe esta diferencia? Al mero efecto diversificación. El VAR, la pérdida que podemos asumir si vemos valor a valor, es significativamente mayor que el comportamiento conjunto de la cartera. Y esto solo podemos verlo de esta manera, calculando el VAR de una manera correcta, con la valoración del fondo, y por otro lado, el VAR activo a activo de manera individual. Con lo cual, conclusiones muy similares, ya no solo a nivel teórico sobre el papel, sino sobre carteras reales. Y si os parece, vamos a pasar al segundo punto, y que va a ser el grueso de la clase, y es también cómo las compañías con ese sesgo a calidad, ese sesgo a quality, también contribuyen a los dos puntos
que estamos tratando, en primer lugar, a disminuir el riesgo, y por riesgo entendemos pérdidas de la cartera, y en segundo lugar, a incrementar también esa rentabilidad esperada en el medio y largo plazo. De manera muy resumida, ¿qué entendemos por una empresa quality? Recordar, principalmente enfocado a renta variable, pues son empresas que cuentan con un crecimiento consolidado a lo largo de los años y que viene de la mano de una gestión superior, es decir, no solo de un producto diferenciado, como también veremos, sino también de una gestión correcta por parte del management de la cartera. El estilo de quality, como ya adelantaba David al principio, se enfoca en compañías con una deuda controlada, con un crecimiento estable de sus beneficios. Ojo, estable, pero no desorbitado. No confundamos con algunas compañías de los sectores más conocidos últimamente, como pueden ser el growth, que presentan crecimientos esperados, no siempre reales, de sus ingresos, no tanto de sus beneficios, desorbitados. En quality no vamos a encontrar esto. En quality vamos a buscar estabilidad, con márgenes más realistas que una empresa growth, pero sobre todo estabilidad y pocas sorpresas. Como ya os indicaba, poca variabilidad en sus resultados y sobre todo márgenes elevados. Estos márgenes que, como también veremos más adelante, vienen directamente de una gestión correcta de la compañía y que son muy fácilmente medibles a través de métricas de beneficios en los cuales no solo influya las ventas de la compañía, sino también cómo se gestionan otras variables financieras de la misma que las hacen ser más rentables. Aquí simplemente os traemos algunas de las ideas principales que utilizamos para encontrar estas compañías. Como ya os adelantábamos, son empresas que, además de lo que he añadido anteriormente, van a tener valoraciones elevadas. No son compañías tipo value. Entramos en el segundo gran nicho de compañías más conocido, cuyo mayor argumento para sus defensores suele ser que, aparte de ser buenas, cotizan a múltiplos de valoración muy, muy bajitos y que normalmente ellos defienden que no están siendo reconocidas por el mercado. En el caso del quality vamos a encontrar compañías algo más caras, sin duda, pero que ese precio va a venir totalmente justificado por los ratios fundamentales y por las magnitudes fundamentales de la compañía. Con lo cual, más que caro, preferimos utilizar el término valoración elevada. Ejemplos, y ahora veremos también en más detalle, principalmente los sectores que más suelen aparecer en este tipo de compañías, aunque no son los únicos, como ya veremos, son tecnología, consumo básico o salud, con empresas como ASML, Nestlé o Apple. Simplemente a modo histórico, para ver qué comportamiento tiene el quality contra el grueso del mercado de renta variable, vemos que desde el año 2002 el MSCI World Quality, el cual aglomera todas las compañías del mundo desarrollado que se identifican con los ratios de este tipo de compañías, logra un 9,1% anualizado frente al 8,2% del MSCI World. Y como es lógico, como ya adelantábamos, con una volatilidad menor que suele acompañar a esas rentabilidades superiores en el largo plazo. Eso si lo comparamos contra el índice genérico, si lo comparamos contra índices más nicho que ya hemos venido introduciendo antes, compañías growth y compañías value, también a través de índices, la revalorización o el exceso de rentabilidad se incrementa de manera significativa, como podéis apreciar aquí en un periodo todavía más largo desde el año 82. Y todo esto, como no podía ser de otra manera, viene acompañado de una volatilidad mucho más contenida. Si nos paramos un segundo en el cuadro de la izquierda, vemos como para el periodo de 2002 a 2020 la relación entre rentabilidad y volatilidad del quality versus otros estilos, como ya adelantaba David, versus otros factores, los cuales también seguimos y analizamos de inversión, en los cuales se pueden clasificar las compañías. Los más conocidos son Growth y Value, pero también tenemos Momentum, que son aquellas compañías
que mejor comportamiento están teniendo en cuanto a cotización y beneficio neto, generalmente en los últimos 6 meses a un año, compañías size, en las cuales se enfoca en compañías de tamaño pequeño, con ese argumento de que en el medio y largo plazo lo hacen mejor porque están más infravaloradas que las compañías grandes, y las compañías de minimum volatility que vemos aquí a la izquierda, que simplemente son las compañías que presentan menor volatilidad en su cotización, también pues a ese periodo echando la vista atrás de 6 meses o un año. ¿Y qué conclusión podemos sacar? Pues que el quality es la compañía, es el sector, el factor dentro de los factores, exceptuando minimum volatility, lógicamente, que menor volatilidad tiene en un nivel similar al growth y con una rentabilidad que solo está superada por el factor momentum. Y esto es muy destacable porque el factor momentum, como ya os adelantaba, es un factor que, como os podéis imaginar, las compañías que lo componen cambian mucho más habitualmente que en el quality, porque varían en función de sus últimos resultados presentados y su cotización, con lo cual el índice de rotación que puede tener el factor momentum es más elevado que el índice de rotación que puede tener el factor quality, donde nos fijamos en determinadas métricas que son más inamovibles, son más de medio plazo, como veremos más adelante. Con lo cual, la relación rentabilidad-riesgo del quality en carteras, sobre todo en las que no se pretende tener un índice de rotación muy elevado, es claramente superior. Si acortamos algo más el periodo desde 2010 a 2020, aquí veremos que es incluso superior. Aquí también es verdad que hay que cogerlo con cuidado, ya que estas compañías quality muchas veces hay una delgada línea entre catalogarlas como quality y como growth, ya que, como os decía, suelen tener métricas elevadas de valoración y unos beneficios que crecen a una tasa no tan elevada, pero sí mayor que, por ejemplo, en el value, con lo cual sí que es verdad que desde 2010, que como bien sabréis, tras la gran crisis financiera, con ese entorno deflacionario y de disminución de tipos de interés, las compañías growth lo han ido haciendo mejor, con lo cual estaría algo más sesgado, pero sin duda alguna, si cogemos desde el periodo 2002, que si bien recordaréis, hasta que estalló la crisis financiera, las compañías value lo hicieron significativamente mejor que las compañías growth, vemos como las quality sí sabemos identificarlas, que como veremos más adelante, el gran problema que presenta es llegar a saber identificarlas y no confundirlas con otras. Se puede batir al mercado y a los demás factores de forma sistemática, independientemente del entorno de inflación o deflación o de subida o bajada generalizada de tipos de interés. Aquí simplemente os traemos, como viene siendo habitual, la parte de drawdown, esa mayor caída histórica. Veo que tenemos una pregunta, David, que me ha No, saltado no, por no, aquí. no, 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 Seguimos. no, no, sí, sí. Perfecto. Aquí, como podéis ver, como ya es habitual, aparte de la rentabilidad, vamos a ver el drawdown. Porque, claro, lógicamente, este incremento de rentabilidad puede no ser tan atractivo si viene acompañado de un incremento de riesgo para mi cartera que puede ser significativo. Y como veis, la conclusión es muy similar. El drawdown del índice global quality versus el índice global genérico del mundo desarrollado es casi un 9% inferior, 54% versus 45% durante la gran crisis financiera entre 2007 y 2009. Esto comparándolo contra el índice genérico, pero ¿qué pasa si entramos más al detalle y lo comparamos contra factores más concretos? Pues vemos conclusiones muy similares. Vemos como el máximo drawdown es incluso menor que el de minimum volatility, sin duda sería el titular de esta página, porque al fin y al cabo la volatilidad suele ir muy de la mano de las pérdidas esperadas en una cartera. Pues bien, cuando estas pérdidas no son algo diario, sino que nos fijamos en aquellos periodos significativamente negativos a nivel histórico, ahí el quality también bate al minimum volatility. Y además, el periodo de recuperación, tal como hemos visto en las carteras diversificadas versus no diversificadas, también es significativamente inferior a otros factores. Y aquí, en esta segunda línea, ¿cuál sería el titular?
que el periodo de recuperación es menor a momentum. Recordar que el momentum es un índice, es un factor que tiene un índice de rotación más elevado que el quality, ya que coge aquello que lo está haciendo mejor esperando que lo siga haciendo mejor, pues en el caso del quality el periodo de recuperación también es menor. Aquí simplemente traemos lo mismo que hemos visto, pero para aquellos, no solo para el máximo drawdown, sino para todos aquellos periodos que podríamos denominar como fases correctivas del mercado, entendiendo por esto caídas superiores al 10% en el índice global. Aquí también, una vez más, apreciamos ese carácter defensivo del quality, y es que para todos esos periodos que hemos tenido, o para los más significativos desde el año 2002, vemos como quality es sistemáticamente el que cae menos, a excepción de septiembre-diciembre de 2018. Comparándolo a nivel más detallado contra el resto de factores, conclusiones muy similares. El quality, en la mayoría de periodos correctivos del mercado, es, si no el que menos cae, uno de los que menos cae generalmente, como es lógico, solo superado en cuanto a disminución de caída por el minimum volatility, por ese carácter, también con un índice de rotación más elevado que el quality, pero por ese carácter de poca volatilidad o poca variabilidad de las cotizaciones. Con lo cual, conclusiones muy similares. Por último, para que veáis cómo este comportamiento del quality versus el índice general tiene importancia a nivel de rentabilidad, pero sobre todo tiene importancia a nivel de contención de pérdidas, lo cual de manera indirecta también nos va a afectar, porque aquí como idea genérica lanzar algo que muchas veces la gente no se plantea, y es que aunque en un periodo concreto yo no pueda tener más rentabilidad o yo tengo un underperformance en rentabilidad, si sistemáticamente a lo largo del tiempo tengo menores pérdidas, lógicamente asumiendo un mantenimiento de la inversión, no intentando hacer market timing, esa disminución de pérdidas de manera sistemática me va a llevar en el global a tener una mayor rentabilidad acumulada. Y esto lo veremos ahora, pero simplemente indicaros como el up capture, que es ese porcentaje de rentabilidad que coge un determinado activo versus el índice general. Es decir, en el caso concreto del quality, vemos como en media los meses que el MSCI World, ese índice genérico global, registra rentabilidad positiva es del 3,2, y en el caso del quality sería del 3, es decir, sube menos de lo que sube el mercado en periodos alcistas, no mucho menos, estaría cogiendo un 93% de la subida del mercado. Con lo cual, ¿se queda algo rezagado en periodos alcistas? Sí, pero ¿por qué en el global, en el cómputo agregado, mi rentabilidad va a ser superior? Porque si vemos exactamente lo mismo, pero en periodos bajistas, es decir, cuando baja el mercado, cuánto baja el quality, vemos que se da un capture, desciende hasta el 80%, con lo cual hay una asimetría en esta captura de comportamiento del mercado que es tremendamente favorable para el quality. Como ya os decía, aunque se queda algo rezagado en los periodos alcistas, de manera sistemática las pérdidas son menores, con lo cual el agregado va a ser muy superior. Aquí Eh, simplemente lo que ya Vale, no, comentábamos. no, perdona. Luego voy, que hay una pregunta de rentabilidad Ujú. por dividendo. Y decís Javier González, bueno, perdona, termina Eduardo y contesto yo. Vale, perfecto. Aquí simplemente lo que veníamos comentando, y es que el buen comportamiento del quality en el largo plazo reside, por un lado, en coger casi toda la subida del mercado, pero sobre todo en acolchar esas pérdidas en periodos de corrección. Aquí, David, ¿pasamos ya a los ejemplos concretos o...? Pues déjame si quieres y Sí, contesto a la pregunta que se nos ha hecho sobre High Dividend y Javier González. No, no vemos tu pregunta, disculpa. Dices que ya lo has preguntado, pero no lo veo en el chat. Sí veo la de Miquel. Y efectivamente, el high dividend, la alta y estable rentabilidad por dividendo, es una de las vías de invertir en renta variable. No lo consideramos como tal, como factor investing. Acá hay un debate, ¿eh? Hay un debate si hay que considerar o no el high dividend
con Factor Investing. Nosotros no lo hacemos. Consideramos quality, como ha comentado Eduardo, momentum, low volatility, size, value, pero no así el high dividend. Diego Mendoza y yo escribimos un artículo precisamente al respecto y creo recordar que hicimos una masterclass sobre high dividend. Aprovecho, os voy a poner aquí mi correo electrónico por si me lo queréis pedir. Os mando la masterclass, yo os mando el artículo. Para concluir que efectivamente el high dividend funciona. Genera una rentabilidad extra. El dividendo, sobre todo en aquellos mercados, especialmente los europeos, donde el payout, el porcentaje que se paga, se distribuye en dividendo del total del beneficio, es alto. Es una estrategia que funciona. Es verdad que es una estrategia que exige una permanencia muy largo plazo. Seguramente sea de todas estas estrategias diferenciales la que exige tener un horizonte de inversión mucho más largo. Y que, como pasaba con el quality, es necesario que no solo tengas una alta rentabilidad por dividendo, sino que sea una alta y estable rentabilidad por dividendo. Por lo tanto, hay que hacer un filtro adicional. Pero que si efectivamente seleccionas las compañías, encontrarás que es una fuente de generación de alfa, especialmente en Europa y especialmente en el IBEX 35, donde estoy hablando ahora un poco de memoria, pero creo recordar que del 100% del total del retorno, el 80% se genera vía dividendo. Por lo tanto, sí, es una estrategia válida. No considerarla como un factor de investing, bueno, pues yo creo que es secundario, pero sí que es válida. Y, por ejemplo, este año es de las que mejor están funcionando, claramente. Pero eso es alta y estable rentabilidad por dividendo. Vale, continúa, Eduardo. Perfecto, pues como ya os adelantábamos, esta clase va a ser también eminentemente práctica y vamos a pasar a ver ejemplos concretos de compañías que hemos identificado a lo largo de este año como compañías quality. Como ya os adelantaba, son compañías que van a tener que tener factores diferenciales tanto cualitativos como cuantitativos. En el caso de Schneider Electric, compañía de material eléctrico francesa, que muchas veces este tipo de compañías son tan fácilmente identificables como fijarnos que tenemos alrededor. Y muchos de vosotros, seguro que si vais ahora a casa y abrís los plomos, los fusibles, veréis que pone Schneider Electric. Eso a nivel particular, a nivel industrial, también es uno de los principales líderes mundiales a nivel de proporcionar material eléctrico a las compañías. Todas estas variables que os comentaba son variables que son cualitativas, que no se pueden cuantificar y es lo que hacen tan difícil la selección correcta de compañías dentro del quality investing, ya que no podemos descargarnos masivamente datos de 600 compañías y hacer filtros, sino que necesita mucha lectura. En el caso de Schneider, como ya os comentaba, una posición líder dentro del segmento de bienes industriales, para beneficiarse también de temáticas o de tendencias del futuro, como pueden ser la digitalización, la automatización y la electrificación de la economía, principalmente del sector industrial. En la última presentación de resultados a la que pudimos asistir de la compañía a finales de 2021, dieron un guidance muy positivo, con un crecimiento orgánico de ventas entre un 5 y un 8% hasta 2025, para después pasar a un 5%. Y en esta parte me quiero detener en la palabra orgánico, y es que muchas veces algunas compañías, que también pueden tener otros factores diferenciales positivos, crecen solo de manera inorgánica, es decir, comprando otras compañías. Si lo que queremos es ser puristas en la identificación de compañías quality, tienen que ser lo suficientemente autosuficientes, válgame la redundancia, de crecer de forma sistemática sin comprar otras compañías, ya que su propio producto y la propia gestión que se hace de las compañías les da esa ventaja competitiva. En el caso de Schneider Electric, a nivel histórico, simplemente destacar que desde 2018, lo indicamos aquí abajo, a nivel de ingresos orgánicos, una vez más, anuales,
ha crecido una media de entre 200 y 300 puntos básicos por encima de sus competidores directos. Volviendo a las estimaciones para el futuro, ya que evidentemente no podemos volver del pasado y puede no tener por qué repetirse este buen performance, en ese guidance que nos daba la compañía, el incremento del EBITDA iba a ser entre un 6 y un 9% interanual. Como podéis ver, no son cifras de 20 y 30 que podemos ver en compañías más nicho dentro del sector growth, pero son valores que se consiguen con poca deuda y que se llevan consiguiendo de manera sistemática desde hace varios años. Una vez más, una de las principales patas del sesgo quality. En cuanto a valoraciones, como ya hemos adelantado antes, no son compañías baratas, no son compañías value, pero no son compañías caras en tanto en cuanto valen el precio que tienen. En el caso de Schneider Electric, los principales ratios de valoración, como pueden ser el Enterprise Value sobre BID, sería de 17 veces, o el PER, el más conocido de todos, de 21 veces, estaría cotizando a múltiplos atractivos en comparación con la media de su sector, pero por encima de su media histórica. El hecho de estar por encima de su media histórica no nos debe dar miedo y es un análisis muy simplista de una compañía. E incluso si Schneider Electric hubiera tenido estos múltiplos por encima de sus competidores, tampoco nos debería dar miedo. Si bien en este caso la conclusión era muy evidente, ya que estaba incluso más barata que los competidores. Si os parece, y simplemente destacar lo que comentabais antes, a colación del dividendo. Aquí fijaros que porque muchas veces se tiende a confundir compañías de sesgo quality con compañías de alta rentabilidad por dividendo. Pues bien, nada que ver. En el caso de Schneider Electric, el cual es un caso claro de compañía quality, su rentabilidad por dividendo de un 2% no es demasiado elevada, con lo cual claramente no sería una compañía de alta rentabilidad por dividendo. Siguiente ejemplo, L'Oréal. L'Oréal, todos la conoceréis, es uno de los líderes mundiales en el mercado de belleza y cosmética. ¿Qué nos gusta de L'Oréal? Primero de todo, mirando a futuro, que es el líder a nivel de ventas online. En el Guidance para 2022, al cual pudimos asistir también a finales del año pasado, la compañía reafirmó la capacidad, que ahora veremos ya contrastada, de seguir batiendo a los competidores con un crecimiento del 4 al 5% en 2022, principalmente con el mercado americano y con el mercado chino, que como veremos ahora en el siguiente ejemplo del sector del lujo, es clave a la hora de valorar estas compañías a nivel futuro. A nivel pasado, como ya os comentaba, tienen que tener un track record contrastado, pues vemos como el mercado de la belleza en su conjunto global creció un 8% el año pasado. L'Oréal creció el doble a nivel de ingresos, elevando su cuota de mercado hasta el 14,2, un 1% más que en 2020. Como ya os comentaba, a nivel de ventas a través de canales digitales, entre un 26 y un 29%, mientras que en el segmento del lujo las ventas crecieron entre un 21 y un 16%. Por líneas de negocio, entrando más al detalle, en cuidado de la piel, 18 versus 14 del mercado, fragancias 35 versus 26. Es decir, en todas las líneas del negocio, L'Oréal bate a los competidores, tanto a nivel agregado como a nivel desglosado. Otro caso claro de compañía quality. Simplemente, una vez más, como ya comentábamos antes, de rentabilidad por dividendo, no confundir. En este caso, la rentabilidad por dividendo es incluso menor que Schneider Electric, siendo un 1,4%. Y aquí tenemos que tener muy clara una cosa, no es lo mismo no pagar un elevado dividendo porque no hay dinero para hacerlo que no pagarlo porque se está reinvirtiendo de manera sistemática en la propia compañía. Es este segundo caso en el que debemos fijarnos para identificar este tipo de compañías. En cuanto a nivel de sectores, porque hay no solo a nivel de compañía, ahora veremos cómo podemos ir ampliando ese abanico de más zoom a menor zoom en el quality. También se pueden identificar sectores en su conjunto. En el caso del sector del lujo, que también es una de las megatendencias o temáticas que tenemos identificadas a nivel de futuro y en las cuales tenemos una firme convicción, podemos ver cómo este segmento ha crecido sistemáticamente desde el año 96 a una tasa superior a nivel de ingresos
que el Producto Interior Bruto tanto de la eurozona, un 2,5, de Estados Unidos un 4,1 y el global un 4,4, situándose en un 6% de media anualizada. ¿Y por qué creemos, como ya decíamos, vale, esto es el pasado, pero a nivel de futuro, ¿por qué? ¿Por qué? Por la parte izquierda de este eje que vemos aquí. Este es un gráfico tremendamente revelador. Y es que en el eje X vemos el PIB per cápita, el GNI, que es una medida similar, solo que incluye el nivel de inversión de diferentes países, y en el eje Y el gasto que tiene esa población per cápita en productos entendidos como productos del lujo personal. Lógicamente, en la parte derecha vemos ejemplos de países desarrollados o ejemplos como los Emiratos Árabes, donde lo podíamos suponer. ¿Pero por qué creemos que tiene recorrido? Porque en el eje X, en la parte izquierda y además muy bajo en la parte del eje Y, vemos a países como India o como China. Ellos son los que creemos que van a seguir haciendo que el sector crezca a los niveles que ya hemos visto hasta que se sitúen en un nivel similar al de Estados Unidos, Italia o Francia. Y esta conclusión sería tremendamente diferente si estos dos países en concreto, India y China, estuvieran ya en niveles similares a los de países occidentales, porque identificaríamos que es un mercado muy maduro y que puede no tener más crecimiento esperado. Con lo cual, tremendamente reveladoras las conclusiones que podemos sacar de este gráfico. Y eso a nivel de sector. Luego, lógicamente, si queremos invertir en acciones como realizamos nosotros, tenemos que entrar a ver cuáles son las más rentables, cuáles son las mejor gestionadas. En este gráfico, que a mí me gusta mucho, vemos la relación entre el eje Y, el margen bruto, que simplemente mide ingresos menos costes, y el eje X, donde ya vemos el beneficio antes de intereses e impuestos, es decir, dos escalones por debajo en esa cuenta de resultados. ¿Qué podemos ver con esto? ¿Qué empresas que aparte de vender mucho lo hagan de manera rentable? Ya os comentaba, el management, una buena manera de medir la calidad de la gestión de una compañía es ver márgenes más próximos al margen neto que al margen bruto, ya que entran en cuenta variables como los gastos financieros, en los cuales el management de una compañía tiene un peso relevante. Aquí, como podéis ver, sin duda alguna, Louis Vuitton, la cual conoceréis, que es un conglomerado que también posee otras compañías, como pueden ser Moet Chandon, Gucci, la cual se sitúa en el conglomerado Kering, representando un 8% de sus ventas, serían las que mejor nos saldrían. ¿Qué compañías no compraríamos? No compraríamos Jimmy Choo, Prada o Salvatore Ferragamo, ya que vemos como a pesar de tener un nivel de ingresos elevado, lo cual evidentemente está directamente relacionado con el sector en el que operan, esa gestión de la compañía no está siendo tan eficiente, ni mucho menos como puede ser en otras compañías. Con lo cual, muy relevante por esta parte, como ya os decía, la calidad de la gestión en una compañía. Y simplemente, por acabar, por seguir dando ejemplos reales de cosas que hacemos, ¿cómo podría cualquiera hacerse una cartera quality? Sí que es verdad que tanto Schneider como L'Oréal hemos visto análisis mucho más detallados, los cuales llevan por detrás mucha literatura, pero no necesariamente hace falta hacerlo así, en tanto en cuanto podemos hacer carteras más diversificadas, lógicamente, no siendo tan cirujanos, pero que también pueden aportar una rentabilidad elevada. ¿Cómo? Cogiendo métricas sencillas, pero de las cuales tengamos una gran convicción. ¿Qué métricas, como ya adelantaba David al principio, suelen estar presentes en compañías quality? Son compañías que no están muy endeudadas, con lo cual, ¿qué hemos hecho? Coger el filtro del Eurostock 600 y empezar a aplicarle determinados filtros, que su apalancamiento financiero sea inferior a 4,5, que la rentabilidad sobre el capital invertido sea mayor al 20%. Y ojo aquí, muy importante esta parte, ya que cobra especial relevancia cuando queremos analizar la calidad de la gestión de una empresa. Generalmente se utiliza el ROE, que como bien sabréis, es el beneficio neto partido el equity, los recursos propios de una compañía. Si en lugar de utilizar los recursos propios utilizamos el capital que hemos utilizado en la gestión de la compañía, vamos a ver
cuántos euros o qué rentabilidad le está sacando la empresa a cada euro que invierte. Será una medida muchísimo más útil que el ROE a la hora de identificar compañías con una buena gestión. El ROA, que como bien sabréis es el beneficio neto entre los activos de la compañía, y por último la generación de flujo de caja, que sin duda alguna, en nuestra opinión, puede ser la más relevante de todas ellas, ya que mide realmente cuánto beneficio está generando la compañía para el accionista. Simplemente el flujo de caja, no me voy a enrollar mucho, pero es el beneficio neto si no hubiera tenido en cuenta gastos no materiales, como puede ser la depreciación, y le quitamos el gasto en inversión, tanto en capital fijo eh, como en capital flotante. Es decir, es un beneficio neto mejorado. El free cash flow es el beneficio que realmente llega a los accionistas. ¿Qué obtenemos al aplicar estos filtros? Pues que de 600 compañías nos quedamos solo con 26. Y ojo, solo hemos aplicado esos filtros, ni uno más, ni capitalización, ni tamaño. Solo obtenemos 26 compañías que cumplan con estos criterios, por lo cual, como veis, no es tan fácil identificar compañías que tengan ese sesgo quality. Aquí no me voy a enrollar mucho, pero vemos algunas de las compañías cuyos sectores habíamos adelantado que podrían salir. Roche, Eduardo, farmacéutica. perdona que te interrumpa, porque van dos preguntas al mismo. ¿Por qué lo hacemos solo en Europa, no en Asia o no en Estados Unidos? ¿Por qué solo hacemos la selección en Europa? Porque en este caso concreto es un vehículo, como ya os adelantaba, todos son ejemplos reales en el cual su enfoque geográfico es simplemente Europa. Solo puede invertir en activos denominados en euros principalmente y que se sitúen dentro de Europa. Pero sin duda alguna es un filtro que se podría aplicar también a mundo desarrollado, a Estados Unidos y también, aunque habría que tener más cuidado, a mundo emergente. Y aprovecho para recomendaros un libro que lo acaban de traducir hace el año pasado. Solo los mejores lo harán. Ahora os lo escribo, de Peter Seilen. Yo lo he leído, está bien. Habla un poco de más de su historia y demás. No habla solo de selección de quality, pero bueno, es un gestor quality y hay cuenta cómo él selecciona las compañías y está en línea con lo que ha comentado Eduardo. Eduardo, nos quedamos sin tiempo, pero aún así voy a hacer una contestación y yo creo que ya te metes en la parte de incorporación de productos derivados. Lo que pasa Vale, es que no perfecto. tenemos mucho tiempo, porque se me pregunta que cómo afectará la subida de tipos de interés en Estados Unidos y a las rentabilidades y cotizaciones de las compañías que hoy son consideradas quality. Bueno, pues precisamente por eso lo traemos en esta sesión, porque creemos que las quality son las que menos van a sufrir y menos van a sufrir porque son compañías que tienen un negocio más consolidado y por lo tanto son menos sensibles al ciclo. Y dos, no tienen endeudamiento o tienen mucho menos endeudamiento y por tanto no son tan sensibles a los tipos de interés. Puede ser que sean más sensibles, evidentemente, sectores endeudados o, por ejemplo, growth, porque el growth, al tener los beneficios que los van a conseguir más adelante en el tiempo, tiene más duración. El precio, el valor actual de esos flujos de caja futuros son más sensibles a subidas de los tipos de interés precisamente porque los tipos están más alejados. Por lo tanto, el quality es uno de los sectores o uno de los estilos que menos va a sufrir precisamente por la subida de tipos de interés porque no están endeudados. Otros sectores sufrirán más y tal vez growth, precisamente por la estructura de sus flujos de caja que tienen más duración, ¿no? Edu, yo creo que igual pasas directamente ya a los derivados o... Perfecto, muy bien. Pues en esta parte simplemente queríamos hacer una breve introducción recordatoria de qué son las opciones más sencillas que se utilizan para cubrir una cartera de renta variable desde el punto de vista puramente de gestión de riesgo, en este caso, de evitar posibles pérdidas y cuál es la estrategia que más utilizamos nosotros en nuestros vehículos. Aquí simplemente recordaros que hay dos tipos de opciones. Estamos hablando de derivados sobre renta variable. Dos tipos de opciones plain vanilla, que es como se conoce a las más sencillas. Por un lado tendríamos opciones de compra llamadas call o opciones de venta llamadas put. A su vez, estas opciones se pueden comprar o vender. Cuando yo compro una call, soy alcista. Quiere decir que creo que va a subir el mercado y me voy a beneficiar de ello. Si yo compro una put, es que soy bajista, creo que el mercado va a ceder.
Ahora bien, ambas, como yo os he dicho, se pueden tanto comprar como vender. La compra de ambas sería lo que os he indicado, la venta sería lo contrario. En el caso de la venta de la call, seríamos bajistas y adquiriríamos la obligación de vender ese subyacente. Para el caso que nos afecta, vamos a asumir que todo se liquida por diferencias. Es decir, si yo creo que va a subir y sube, me darán la diferencia entre el strike, que como veremos ahora es el precio a partir del cual yo creo que va a subir o bajar el mercado con esa apuesta, nos liquidará la diferencia entre donde llegue el mercado y esa parte y ese nivel. En el caso de ser compradores, tendremos que pagar una prima y en el caso de ser vendedores, la recibiremos, como veremos más adelante. Pero, insisto, va a ser desde el punto de vista de cubrir posibles pérdidas, con lo cual nos centraremos sobre todo en la parte de posiciones bajistas, como veremos a continuación. Aquí simplemente recordaros que hay tres tipos de opciones en cuanto a ejercicio del vencimiento, es decir, cuándo vamos a medir dónde está ese nivel del índice sobre el que tomamos posición para ver si ganamos o perdemos. Las europeas se mediría solo a vencimiento, las americanas se pueden ejercer por parte del comprador, ya que es el que tiene el derecho, no la obligación, en cualquier momento, y las opciones Bermuda, que tienen determinadas fechas para decidir si el comprador si ejerce o no. Aquí simplemente os traemos algunas de las variables principales de estas de las opciones. Y aquí el ejemplo, que yo creo que es lo más interesante. Simplemente recordaros lo que hemos dicho. Con una compra de put, nosotros creemos que el mercado va a caer. Nos estamos cubriendo de que el mercado caiga. Es una compra, por lo cual, de manera muy intuitiva, tenemos que pagar algo. La compra de la put sería esta línea que vemos más abajo, punteada. Como podéis ver, es una línea en el eje X. Simplemente indicaros que tenemos el nivel en el que se encuentra o se encontraría en este caso el Standard & Poor's, y en el eje Y tenemos el dinero que vamos a ganar con la posición. Con lo cual, si yo compro esta opción put, que como decimos es bajista, a partir de este punto de aquí, que es lo que denominábamos el strike, empezaremos a ganar dinero. ¿Por qué? Porque somos bajistas, teniendo en cuenta que el nivel hasta el 0 es lo que hemos pagado por ella. ¿Qué solemos hacer nosotros? Solemos hacer esta estrategia, pero para abaratarla también vendemos una put, y como ya os adelantaba, es el sentido contrario. Cuando yo compro la put soy bajista, cuando vendo la put soy alcista. En este caso, con la venta de la put, como de forma muy intuitiva ya habréis visto, estoy recibiendo dinero, con lo cual la venta de la put empezaría por encima del nivel de 0. Estaría ingresando dinero. El global de comprar una put y vender otra con ese strike, ese nivel de ejercicio más a la izquierda que la compra, pues nos lleva a la estrategia que podéis ver en la línea naranjita, donde veis que las bajadas de mercado van a estar cubiertas solo hasta cierto punto, debido a que hemos vendido la put para abaratar la estrategia. Igual medida, las subidas de renta variable van a estar ligeramente drenadas por el coste de la estrategia, que si bien es menor que solo con la compra, sigue habiendo un coste, con lo cual esto que se denomina put spread sería una estrategia para cubrir nuestra cartera de renta variable, esa cartera quality que hemos creado para caídas no superiores a este nivel de aquí, ya que como podéis ver, si hubiera caídas superiores muy elevadas, la estrategia dejaría de cubrirnos, con lo cual estrategia moderadamente bajista. Ahora bien, si le damos otra vuelta de tuerca y queremos hacerlo todavía más barato a esta compra con venta de put, que es moderadamente bajista, podemos vender una call. ¿Qué es vender una call? Como hemos visto antes, si la compra de call es alcista, la venta de call es bajista, y es este otro nivel, es esta otra línea que tenemos aquí entre medias de las dos. Como podéis ver, es una estrategia que también empieza por encima de 0, ya que como es una venta ingreso y es bajista, es decir, tendría un sentido similar a la compra de la put, y la estaríamos utilizando simplemente para abaratar nuestra estrategia. Ahora bien, nos cubriría también solo de manera limitada, ya que si el Standard & Poor's cede más del punto B,
es decir, una caída superior al 14,5, ya no me estaría cubriendo. Para caídas entre el 10 y el 14,5, es decir, entre el punto C y el punto B, desde aquí, que es el punto en el que nos encontramos, la estrategia sería una cobertura perfecta. Y en el caso de subidas muy abruptas de nuestra cartera, la cual estamos cubriendo a partir del punto D, que sería un 9,5 por encima de donde estamos, la cobertura nos drenaría. Es decir, ¿en qué se diferencia simplemente del put spread? Que aparte de haberla abaratado, ante subidas muy agresivas de la bolsa, nos va a drenar, con lo cual esta sería una estrategia moderadamente bajista y moderadamente alcista. Es el precio que debemos pagar por hacer que la cobertura sea gratis e incluso ingresemos un poquito. En el caso del put spread sencillo, sería moderadamente bajista, ya que por mucho que suba la renta variable, no vamos a perder más que lo que hemos pagado por la estrategia. Y si os parece, lo vamos dejando ya por aquí. No sé si Muy tenemos bien. alguna pregunta Sí, más. no, ya están, ya estoy contestando alguna. Vale. Miquel, sí, tienes razón, nos queda pendiente. Estamos haciendo los cálculos, no te creas. Porque no era fácil la pregunta tuya de la venta sistemática de las opciones y demás en el entorno de volatilidad. Sí, nos va a pasar unos minutillos, pero bueno, yo creo que me decía la pena comentar y hacer un repaso y bueno, pues lo que decíamos al principio, contaros qué tipo de cosas utilizamos nosotros, cuáles, bueno, pues nos han funcionado, algunas evidentemente no han funcionado en todos los contextos, ¿no? Muy bien, queremos ser disciplinados con el tiempo. Si no os parece mal, vamos a terminar aquí, agradeciéndoos una vez más vuestra asistencia. Os enviaremos la documentación, os enviaremos el vídeo y estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que nos queráis hacer a través del correo electrónico, a través de las redes sociales. Y de nuevo, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Cuidaos Muchas mucho. gracias. Adiós.